Cuaresma de San Miguel Arcángel, día 17. La dirección de los sentidos a lo divino. Y bueno, se nos está proponiendo a través de este libro del combate espiritual cómo nosotros podemos voltar todo aquello que nos aparta de Dios para convertirlo en virtud. Y recordar que cuando nosotros cuidamos nuestros sentidos, que es lo que nos conecta de lo que está externo a lo que está interno, es allí donde nosotros también podemos saber qué cosas o qué barreras podemos tener para no caer en tentación. Y debemos tener un especial cuidado o un delicado cuidado, porque a veces nosotros nos notamos que nuestros sentidos nos llevan nuevamente a esa naturaleza corrompida que hemos ido teniendo. Y que cuando nosotros no somos personas virtuosas, que ya lo hemos venido conversando, donde se dice que la virtud está en el medio, ni poco ni el exceso. Entonces, cuando nosotros buscamos la virtud como tal, es la justa medida, lo que necesitamos para vivir, nosotros no nos vamos a esos deleites o esos excesos, y también no vamos a tener un goce exagerado sensual, o no vamos a dañar nuestra voluntad o engañar a nuestro entendimiento o manchar nuestra alma. Entonces, muchos autores espirituales hablan de que es necesario el gobernar nuestros sentidos y gobernarlos de forma natural, pero también pidiendo un auxilio sobrenatural, porque sabemos que esto no es nada fácil. Resulta que los sentidos son nuestra conexión con lo exterior, o sea, aquello que está fuera de mí va a influir en mí para que yo pueda o no caer en la tentación. Y recordemos que tenemos una naturaleza muy frágil, pero a veces nosotros olvidamos que nuestros sentidos son la puerta también del alma, como dicen algunos autores. Y bueno, lo primero es no darle mucha libertad a nuestros sentidos, como ya lo veníamos hablando. Tiene que volverse algo virtuoso, algo que no sea ni un falso deleite ni un gusto demasiado exagerado. Porque recordemos que nuestros sentidos se han hecho para el deleite en el Señor. Y que todo nuestro ser se ha hecho a imagen y semejanza de Dios. Que todo lo que viene a nuestros sentidos es para conectarnos directamente con Dios o para estar directamente en Dios, para Dios y con Dios. Y decía San Agustín que nosotros tenemos 5 cabritos o 5 cabritas. Las cabritas andan por donde quieran, se suben como quieran, duermen de una manera extraña. Y a veces uno bromea diciendo, no, yo no soy oveja, sino que soy cabra, porque las ovejas tenemos el entendimiento que son un poco más dóciles, en cambio las cabras van por donde quieran, como quieran y a la hora que quieran. Y San Agustín decía que nosotros teníamos esos 5 cabritos sumamente inquietos que a la misma vez nos ayudan también a ser agradables y simpáticos en nuestro viaje a la eternidad, pero que también si los soltamos y los dejamos ir donde quieran, pueden precipitarnos a muy peligrosos abismos. Y estos 5 cabritos son nuestros 5 sentidos. Y empecemos por el sentido de la visión, de la vista. Nosotros normalmente creemos que aquellas cosas que vemos no afectan nuestro interior. No, simplemente no, tengo los ojos, estoy viendo, se presentó alguna situación, la sigo viendo, estoy viendo una película, hay una escena más subida de tono, no, la continúo viendo porque no genera nada en mí, estoy viendo en Instagram, estoy en el scroll que le llaman, y el algoritmo comenzó a mostrarme cosas que, no sé, es mi tentación, pero las estoy viendo. O aquellas personas que tienen tendencia a la pornografía, me estoy alejando de la pornografía, estoy luchando con ese vicio, pero resulta que va pasando una persona vestida muy sensual y ya en mí comienza enseguida la imaginación a producir. Entonces, nuestros sentidos comienzan de una u otra forma, que aquello externo comienza a invadir lo interno y comienza también a atacar nuestra alma. Y en esto de la vista, es interesante porque nosotros a veces creemos que no todo aquello que encontramos a la mano, por decirlo así, en este mundo que ahora es digital,
que es más rápido tener acceso a imágenes, a libros, a videos, y que todo es muy rápido y muy práctico, nosotros creemos que incluso lo que gastamos el tiempo viéndolo no influye en lo que pueda estar nutriendo nuestra alma o nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, nuestro entendimiento. Y recordemos que la vista está hecha para contemplar y ver las maravillas de Dios. Juan lo repite mucho en su evangelio, donde dice que un día lograremos contemplar la gloria que tú me has dado. Y también en 1 Juan 3 dice que lo veremos a Dios tal cual es. Entonces, nuestros ojos fueron diseñados para ver a Dios y ser seres celestiales. Y no debo engañar o manchar la vista desgastándola en cosas de la tierra que definitivamente me alejan mucho del plan de Dios y mi plan de santidad. Entonces, recordemos que nosotros hemos nacido para acciones elevadas porque Dios así lo ha contemplado. Entonces no podemos andar enterrando nuestra cabeza en la tierra viendo cosas que no nos edifican, cuando podemos estar mirando hacia el cielo como si fuéramos unas águilas. Entonces, en este sentido, nuestra visión debe ser purificada incluso en el contenido que estamos viendo constantemente. El gusto. Bueno, hay santos que hablan de cosas más purificadoras y que recuerdan como los momentos en que Jesús fue latigado, en que Jesús fue latigado, y recordar como esas imágenes, esas escenas, o quedarte viendo imágenes de piedad que te ayuden a reconciliarte incluso con aquellas cosas que ves. Está el sentido del gusto como segundo, y a veces nosotros vamos a los extremos, ¿no? El gusto nos lleva a poder deleitarnos en la comida o poder excedernos en ella, en lo que bebemos, en lo que tomamos. Y hay que recordar que Jesús también experimentó la sed. Él dijo tengo sed en su 5ª palabra en el sermón de las 7 palabras cuando estaba crucificado, tengo sed. Y a veces nosotros tenemos sed de cosas generales o vanas. Tenemos sed de queremos tomar 5 veces al día o 4 veces al día café. No tengo sed de agua, sino que tengo sed de gaseosa, de bebida. No tengo sed de tomar agua, sino que quiero tomarme una cerveza. No tengo sed de comer, o no tengo ganas de comer, sino que quiero comer es una hamburguesa, o no quiero comer nada saludable, o aquello que me hace bien, no estoy pendiente a comerlo, sino aquello que me genera un poco de placer. Entonces, nuestro gusto ya está dirigido más bien a lo que me hace sentir cuando lo tomo o cuando lo consumo, y no lo voy evocando a aquello que me va a alimentar o aquello que le va a hacer bien a mi cuerpo. Y se nos propone en el libro recordar cuando Jesús dijo tengo sed, y cada vez que nosotros no podamos controlar esta ansiedad incluso que se puede convertir por comer o por tomar algo, podamos recordar las palabras de Jesús, tengo sed, y volver a la justa medida de este sentido. El olfato. Vamos con el tercero, que es el olfato. Y bueno, el olfato, aunque nosotros no creamos, nuestra memoria sensitiva se activa por lo que escuchamos y por lo que olemos. ¿Y qué es una memoria sensitiva? Aquel momento que me recuerda bonito, de placer, o de miedo, o de furia, o de que nos evoca algún tipo de sentimiento. Y cuando nosotros, por lo general, olemos un perfume de alguien que recordamos con cariño, o de alguien que nos gusta mucho, nuestras pasiones comienzan a moverse. Entonces, a veces utilizamos este olfato, y yo no te digo, no, es que no vas a oler nada, no. Lo que pasa es que si nosotros olemos, recordamos la persona, recordamos un hecho o una situación, lo ideal es que te detengas hasta allí. Lo ideal es que, me recuerda a alguien, punto. No darle
rienda suelta a la loca de la casa, como decía Santa Teresa, que es la mente. No, ya, hasta ahí. Y cuando nosotros, por el contrario, tengamos un olor fétido, algo que esté como descompuesto, o cuando visito a un enfermo que ya no huele tan bien, ofrecerlo al Señor y pedirle la gracia de poder ajustar también mi olfato. Y bueno, hay personas incluso un poco más, menos educadas para no entrar en discusiones, donde el olfato, incluso cuando huelen algo muy malo, enseguida hacen gestos, caras, no sé qué. Incluso cuando son personas, cuando están oliendo personas, no sé, de la calle, o personas en situación de calle, o personas que no se han bañado, o personas que están enfermas. Y es poder también controlar eso que olemos, ya sea para darle rienda suelta a nuestra imaginación o simplemente para mostrar desagrados, comenzar a guardar este sentido del olfato y recordar que, como dice Proverbios, lo que olemos se alegra nuestro corazón. Pero también dice en Apocalipsis que los seres celestiales llevan ante el trono a nuestro Señor unos suaves y aromas cálices llenos de perfume, y que ese incienso son la oración de los fieles a la tierra. Entonces recordemos que incluso nuestro olor, que puede ser agradable o no puede ser tan agradable, debemos llevarlo incluso a lo que Dios, al cielo y lo que Dios nos puede regalar. Está el oído, que cuando nosotros escuchamos conversaciones, música, ahora estamos en la era del podcast, de escuchar todo el contenido que hay en redes sociales. Tenemos que purificar lo que escuchamos definitivamente. O sea, hay una canción que me mueve al sensualismo, que me mueve a tener pensamientos de descontrol, de desenfreno, o de tristeza, o de angustia, o de soledad, o de muerte. Yo debo empezar a purificar lo que estoy escuchando. La música es maravillosa, me encanta, y Dios la creó, esta perfecta melodía, como armonía de todo lo que hay alrededor de nosotros. Todo es música, desde las aves del campo que suenan, ya es música. Pero nosotros debemos saber qué escuchamos y a qué nos evoca o a qué nos mueve. Y eso que escuchamos, o las conversaciones que tenemos, las conversaciones que hablamos, las conversaciones que están subidas de tono, o aquellas que no me están edificando, yo debo empezar a controlarlas y recordar que nuestro oído ha sido también diseñado para escuchar la voz de Dios y la voluntad de Dios en nuestra vida. Y bueno, está el tacto, que es mucho más tangible, es mucho más palpable para nosotros en cuanto a los sentidos, en cuanto a pecar, porque si yo toco a alguien, abrazo a alguien, me expreso con las manos, o me toco a mí mismo, a mí misma, y voy sintiendo cosas, y no solamente en este tacto de tocar a personas, sino también cosas. Ir purificando aquello que toco, aquello que entra por mis manos, y que recordar que nuestras manos también fueron hechas para ser consagradas y para ser elegidas del Señor y para poder ser manos de Dios. Nosotros somos las manos que sirven de Dios, y recordar que éstas fueron hechas para el servicio al otro, para donarnos al otro, para darnos al otro. Y bueno, hoy estamos con esta reflexión de la purificación de los sentidos hacia lo divino. Te sigo invitando una vez más, así como lo hice hace 3 días, que podamos nosotros poner todos nuestros sentidos ante el Señor. Pedirle a Él la gracia que los regule, que regule nuestros sentidos, que los vuelva virtuosos, que sea la justa medida, y que cada uno de nosotros pueda también identificar cuál de nuestros sentidos o en qué situación están nuestros sentidos que nos pueda alejar de Dios, y qué puedo hacer yo desde mi voluntad y mi decisión para poder ir apartando todas esas ocasiones de pecado porque no me acercan a Dios.
seguimos en este combate espiritual, rezando los unos por los otros y pidiendo al Señor que vaya purificando nuestra vida, nuestros sentidos y sobre todo que nos lleve a ese camino de perfección que es la santidad. Dios te bendiga.